Buenos días, tardes o noches. Hoy en este video voy a pasar un fragmento del espacio de Twitter con mi amigo Radio General, en el que vamos a tratar el año del caos, al cual Parravicini llamaba año 66. El año 66, el caos. Tenemos entonces aquí las psicografías de este año misterioso, el año 66, y también se habla del 666. ¿De qué nos trata de advertir las psicografías? De un momento particular donde van a ocurrir hechos que van a advertir del final de los tiempos. Bien, primera psicografía, Benjamín Solari Parravicini, sin fecha. Blenorragia, enfermedades regresan en el 66 y harán estragos. Según aquí tengo, es la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual frecuente provocada por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae. La gonorrea suele infectar la uretra y el cuello del útero de la mujer. Es decir, que vamos a estar viviendo en una sociedad activamente sexual tan alta que puede traer de vuelta la gonorrea. Te escucho ese, por lo que entiendo. Es casual que justo cuando nosotros hablamos de un tema estén pasando cosas en el mundo que apoyan las teorías que estamos hablando. Por ejemplo, hoy yo acabo de leer, justamente hoy, que había los primeros casos de viruela de mono en Argentina. Más allá de que sea inventado, de que lo hayan tirado de un laboratorio y todas las teorías conspirativas que ustedes puedan tener, que algunas pueden ser válidas, ¿no? No digo que no, pero más allá de todo eso, eh, es una enfermedad de transmisión sexual. Y las enfermedades de transmisión sexual están apareciendo y multiplicándose. Incluso la gonorrea es una enfermedad que tiene cura. Bien, seguimos entonces con las psicografías del año 66. Tenemos aquí otra, dice, ausencia o distracción será causa en la Argentina en el 66 de grandes conmociones, en donde se sabrán cambios de régimen sin choques cruentos, pero será una realidad. Argentina sufrirá en pequeño lo que en el resto del mundo sufrirán luego, y la Argentina purificada será en el final de finales la samaritana de la tierra. Te escucho ese. Con respecto a esto que decís, bueno, fíjense que dice Argentina, y bueno, en el dibujo, que lo van a ver en YouTube supongo, se ve como un cometa o una esfera negra que muchas veces lo dibuja como cataclismo, llegando, pero esta vez hacia la mente de una persona, y habla de que va a haber un cambio de régimen, ¿sí? Es decir, yo mi conclusión que saco es la siguiente. Cuando vimos lo del 65 en el Space pasado, indudablemente todavía habían cosas que estaban comenzando, pero no estábamos todavía en el 65, ¿sí? Por lo tanto, este cambio de régimen, que se refiere acá a esta psicografía, que es del 66, un año después, digamos, no se puede de ver o no puede hacer referencia al cambio de régimen entre el kirchnerismo y el mileísmo, ¿sí? Indudablemente no puede ser eso porque no se han cumplido ni siquiera las cosas del 65. Por lo tanto, es algo a futuro, es algo, quién sabe, quizás el régimen de Milei a otro régimen, o quién sabe otro, pero es algo al futuro, no algo que no ha sucedido, a un régimen nuevo. Lo que sí recuerden que él siempre da la pista, y esto recuérdenlo bien, que Parravicini siempre da la pista que tanto en el mundo como en Argentina, el enemigo político, entre comillas, final de los buenos, digamos, de las personas, de los caminantes a los que va referido las psicografías, es el comunismo, ¿sí? Argentina no será comunistada, bueno, y todo eso, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el spy siguiente, ¿no? Todo lo de Argentina, pero lo que quiero decir, es indudable de que va a haber un cambio de régimen X, que no conocemos, yo creo, a un régimen más comunista. A ver, comunista. Va a tratar de ser comunista, pero, como dicen las psicografías, nunca lo va a lograr, ¿sí? Eso es lo que yo creo. Ustedes pueden interpretarlo como quieran. Lo que sí les puedo asegurar es que eso no puede haber sucedido. Eso es lo único que puedo asegurarles sin lugar a dudas, porque ni siquiera se han cumplido algunas cosas del año 65. Bien, seguimos. El guerrar en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales el 66.
El 66, el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir, mas no podrá. La explosión llega a las Antillas y tres puntos suspensivos. Esto fue escrito en 1938 y en el dibujo se ve una persona, digamos, adolorida, un hombre, parece ser, medio calvo, y se ve un círculo negro único que dice 66 arriba y 6 abajo, es decir, da la pauta de 66 y el 666, ¿sí? Esta psicografía es increíble porque dice, primero que va a haber guerra en Oriente, que puede ser Medio Oriente, o puede ser Taiwán, China, o puede ser ambas, ¿sí? Después dice que lo que dijimos hoy, el hombre querrá morir, más no podrá, que es lo que había dicho el general hoy al principio justamente de este espacio, lo que dice el Apocalipsis. Y después dice algo muy llamativo que dice la explosión llega a las Antillas. Quiere decir que la guerra en el Caribe, que va a destruir el Caribe antes del cataclismo, esta guerra en el Caribe indudablemente comienza en el año 66 de Parravicini, es decir, cuando en Argentina estemos en la revolución, empieza una guerra en el Caribe entre los aliados de China y los aliados de Estados Unidos, ¿sí? 66. Arrojados del paraíso serán de nuevo Adán y Eva. Esta no la entiendo. esta me cuesta entenderla, pero te escucho, amigo ese. Bueno, esta está muy buena. Fíjense, ¿no? Aparece Dios o un ángel que tiene una mano con el dedo ese levantado, como lo dibujaba Da Vinci, que simboliza a Dios, pero que también simboliza autoridad, y que está ordenando, tiene un número 66, y que están los seres humanos caídos, digamos, ¿no? Como tristes, así, un hombre y una mujer. Bueno, primero hay que analizar qué es lo que pasó en el jardín de Edén. Bueno, en el jardín de Edén estaba el árbol de la vida, que a su vez era el árbol del conocimiento, ¿sí? Era el mismo árbol, aún muchos creen que eran dos, pero no, era el mismo árbol, es el árbol de la vida, y a su vez es el árbol del conocimiento, ¿sí? Entonces, Dios no les permite comer de ese árbol, ¿sí? Porque dice que, o sea, Él les ordena que pueden comer de cualquier árbol, pero no de ese árbol. Eso lo determina Dios, Él no lo explica, ¿sí? Y bueno, ya saben que la serpiente antigua, digamos, tienta a Eva para que coma y a su vez ella tienta al hombre para que coma, ¿sí? Comen el fruto. El fruto este es el que da vida y muerte, obviamente, porque es la muerte espiritual, ¿no? Da conocimiento, justamente, ¿no? El conocimiento entre el bien y el mal. De hecho, eso lo explica porque ellos dos rápidamente se van a tapar su desnudez, es decir, antes ellos no eran conscientes de nada, eran seres puramente inocentes, ¿sí? Y lo que pierden, que es lo que yo creo que hace referencia, es la gracia. Ellos nacieron en el Edén, digamos que es un paraíso, es el cielo, digamos, o uno de los cielos, no es la tierra, ¿sí? Ellos son expulsados de ese cielo. Pedro, si no me equivoco, no, perdón, Pablo menciona tres cielos, o sea, este era uno de esos cielos, y pierden la gracia de Dios. De hecho, Jesucristo viene, es toda una metáfora eso, que viene Jesucristo, una metáfora, digo, real, ¿no? Pero que viene Jesucristo para liberarnos de ese pecado que es el pecado primigenio, ¿sí? El pecado original, ¿sí? De hecho, dibuja como unos cordones o algo así cortados y la serpiente, es decir, va a ser engañado por la serpiente otra vez, el anticristo. Y lo que sí tengan muy en cuenta que hay un mensaje que esto es, uno se da cuenta, pero cuando ve todas las psicografías, por eso siempre digo que tengan en cuenta el contexto, el pecado entra a la humanidad, digamos, a través de Eva, ¿sí? A través de una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se basa su naturaleza, digamos, se basa en la ternura, ¿sí? El hombre, su naturaleza se basa en la fuerza, entonces la serpiente ataca al que puede engañar a partir de que no es una debilidad, pero es algo que puede usarse como una debilidad. El hombre por sí solo no iba a aceptar a la serpiente, lo acepta a través de la mujer. Bueno, lo que hace Dios es justamente demostrar que su creación es perfecta. La Virgen, que es una mujer perfecta, sin pecado, de hecho sin pecado concebida para los católicos y para el chino era católico, es una mujer que trae la salvación al mundo, que la salvación es Cristo, la trae cuando va a tener a Jesús, por supuesto, ¿no? Para contrariar y vencer directamente a la serpiente, así como la mujer trajo el pecado a la humanidad, la caída, bueno, la mujer también, en este caso María, trae la salvación, es decir, María es la nueva Eva y Jesucristo es el nuevo Adán, en el sentido de que es el hombre nacido sin pecado, es decir, como deberíamos haber sido nosotros, todos los humanos, si no hubiéramos caído en el pecado, ¿no? En el pecado original.
Esto también en las psicografías aparece en el sentido de que la Virgen va a levantar al mundo, lo dice varias veces. Cristo vencedor, pero la Virgen, las apariciones de la Virgen, sobre todo Fátima, Akita, Lourdes, todos esos mensajes son muchos apocalípticos, que coinciden mucho con las psicografías. Bueno, Garabandal también. Todos esos mensajes que claramente la Virgen va a seguir apareciendo y va a aparecer más en el mundo mientras estén sucediendo estas cosas, ¿sí? Esto es lo que nos está indicando. Esta psicografía nos indica entonces, por un lado, que el mundo va a volver a caer en la desgracia, es decir, en la falta de gracia de Dios, que es para los católicos sería cuando uno no se confiesa, digamos, para que lo entiendan, cuando uno, es así, para los católicos, para que lo entiendan los no católicos, quiere decir, es, uno confiesa sus pecados y se arrepiente de sus pecados. Se tiene que arrepentir de verdad, si no esa confesión obviamente no tiene validez. Ahora, si se arrepiente de verdad, ¿no? Es decir, no quiere volverlo a cometer, esa persona está en gracia. Bueno, lo que quiere decir esta psicografía es que las personas no van a querer arrepentirse directamente de sus pecados. Esto ya no es un mensaje para los católicos, es un mensaje para todo el mundo, ¿no? Católicos y no católicos por igual. Eh, eh, Todo el mundo va a ser en general, ¿no? Un mundo sin la gracia de Dios. Sigue otra psicografía. Si no, maldito será el que cubra al mundo después del grande caos. El nuevo diluvio dejará un limo que será cuna de un nuevo mundo. El 66 dará esta palabra, mas no será escuchada. Benjamín Solari Parravicini, sin fecha. Bueno, esta es, entiéndanlo bien, dice que el 66 dará la pauta, no que va a suceder esto en el 66. Esto lo dice en otras psicografías, dice que después del cataclismo, después del año 75, después del cometa y etcétera, etcétera, va a quedar un limo tóxico en el mundo y luego a partir de ese limo tóxico ves lo que va a crecer, digamos, toda la vegetación del planeta, ¿no? Bueno, este limo tóxico va a generar un gran mortandad y peligro y muerte en los primeros 2 años, eso dicen las ecografías, en los que aparezca, que va a ser van a ser los restos que va a dejar el cometa. Básicamente es eso, los restos que van a dejar el cometa, asteroide, como ustedes lo llamen. Para el chino llama asteroide, planeta, astro, de un montón de formas. Bueno, eh, ese limo, que es un barro, digamos, va a ser avisado en el año 66. Es decir, los científicos en el año 66 van a advertir que si chocara X asteroide o X lo que sea, quedaría un limo que va a perjudicar a la humanidad por 2 años. Bla, bla. Bueno, todo eso va a ser avisado, se ve por los científicos y, por supuesto, como el mundo va a estar en caos, nadie le va a prestar atención, pero es otra señal más de que estamos en el 66 y de hecho lo del limo, en eso van a tener razón los científicos, cuando venga el cometa que viene 9 años después del 66, va a suceder eso. De hecho, Parravicini tiene unas psicografías muy extrañas que hablan de 2 años en que el ser humano va a tener que sobrevivir. Por eso todas las psicografías dicen 2002, 2002, porque no es el 2000. El 2000 es cuando empieza la nueva humanidad, pero no es el 2000 cuando estamos bien. Estamos bien recién después de esos 2 años que el limo ese logra generar nuevas biosferas y nuevos ecosistemas y por fin ahí, digamos, se dispersa o lo que sea, ¿no? Pero por eso todas las psicografías dicen 2002. No es arbitrario, es porque es 2 años después del renacer, después del cataclismo. Seguimos entonces con las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Dice así. El hambre será con el dedo amarillo, pardo y negro, que destrozará continentes. El exterminador colérico surgirá y la explosión de 1000 explosiones ensordecerá, y el sol caerá. Comienza el 6-6. Benjamín Solari Parravicini, sin fecha. Bueno, acá ese me da a entender que el dedo amarillo, pardo y negro. A mí me parece que habla de los jinetes del apocalipsis, porque hay dos jinetes, uno es amarillo y pardo, y negro son los colores de los caballos, ¿sí? Exceptuando obviamente el blanco, ¿no? Pero habla de los jinetes del apocalipsis para mí. Es decir, van a ser liberados en el 66. Fíjense que dice la explosión de 1000 explosiones, es decir, una nueva arma nuclear claramente va a ser probada al menos y va a generar que incluso afecte la atmósfera. Un tercio de la luz solar o un tercio de la luz lunar va a disminuir, eso lo dice la propia Apocalipsis. Creo que acá está diciendo que cuando se liberen los jinetes van a hacer pruebas de armas, ¿sí? Porque fíjense que habla de las explosiones que van a ensordecer, es decir, que se va a escuchar el retumbe en el mundo. Y eso es otra señal de que comienza el 66. Esta psicografía que voy a leer ahora está relacionada a la de Adán y Eva,
que bien comentó Ezequiel sobre lo que ocurrió en este hecho narrado en la Sagrada Escritura. Dice así: Benjamín Solari Parravicini, sin fecha. Hacia la muerte irá el mundo desde el 6-6, por no haber conocido al hermano vegetal, ni mineral, ni al pensante del profundo mar, ni al pensante de la profunda tierra, ni al viajero interplanetario que anunciará el caos y no se le comprenderá. Durísima psicografía. Es decir, el ser humano que se desvió, o hay otras psicografías que hablan que la ciencia misma se desvió de la verdad y que se le es avisado del caos y el humano, el mundo, no lo comprende. Te escucho esta es durísima. Bueno, eso tiene mucho que ver con las propias vivencias de Parravicini, eh, porque fíjense que habla del viajero interplanetario, es decir, Parravicini anuncia que van a venir naves que se van a comunicar con nuestros satélites, van a dejar mensajes, dice que los seres humanos los van a captar, van a saber que esos mensajes son de seres extraterrestres, pero no los van a entender. Él no dice que no le van a dar importancia o le van a ocultar, que yo creo que también va a suceder, sino que dice que no los van a comprender. Eso por un lado. Y después por el otro, Parravicini siempre hablaba de que él se comunicaba telepáticamente con animales, con minerales y con plantas. Es más, bueno, acá fíjense que aclara, agrega el pensante del profundo mar, que muchos creen que los pulpos y algunos cetáceos tienen un cerebro igual o más desarrollado que el nuestro, por lo que tendrían raciocinio. Bueno, según esto pareciera ser que sí, que tienen raciocinio. Es más, Parravicini decía algo que siempre me sorprendió, que nunca lo veo en ningún lado, porque lo decía en su autobiografía y no en las psicografías, que era que las plantas, las más avanzadas, no sé si son las más grandes, querrá decir, pero las plantas más avanzadas, son los seres telepáticos más poderosos de este planeta. Decía que las plantas se comunican con seres de otros mundos continuamente, telepáticamente, por él siendo telépata se podía comunicar con las plantas, y que para los extraterrestres en general, cuando miran la Tierra y ven las ciudades, y ven al mundo y ven el verde, bueno, para los extraterrestres, ellos, ser más avanzado que habita este planeta, son las plantas, no son los humanos. Los humanos serán tecnológicamente avanzados, pero la tecnología no necesariamente, como lo ven en las psicografías, es buena. Tiene que ver más justamente con la moral. Parece ser que los extraterrestres, igual que Parravicini, priorizan la moral antes que los ingenios tecnológicos. Y bueno, como decía, Parravicini siempre aclaró que las plantas son los seres pensantes más avanzados, más iluminados, por decirlo de alguna manera, de este planeta. Acá lo que esta psicografía agrega es que hay seres vivos pensantes minerales, seres vivos pensantes en el mar, que debemos ver, no se refiere a extraterrestres, y que los extraterrestres a su vez van a dejar mensajes también. ¿Eso qué implica? Implica que el ser humano está totalmente ciego, porque nosotros ni siquiera tenemos constancia de que esto sea así. Es más, los pocos que lo tengan es porque conocieron a Parravicini, o capaz que son telépatas ellos mismos, que deben ser, no sé, 1% de la humanidad, no sé cuánto conocieron a Parravicini o serán telépatas, pero en general la humanidad desconoce totalmente que está rodeado por seres racionales que tienen un raciocinio distinto, pero lo tienen, que el ser humano, ¿sí? Porque no es un raciocinio obviamente igual, no se desarrollan igual, no progresan con tecnología, sino que viven una vida distinta, más básica, y sin embargo, según Parravicini, hay seres pensantes de todo tipo que el ser humano directamente va a aniquilar con la guerra esta que va a surgir, ¿no? Seguimos entonces con las psicografías. Benjamín Solari Parravicini sin fecha. Y aquel hogar se cayó, dirán el 6-6, sin ver que el caos se aleja. El hermano invisible le anunciará, los glaciares lo dirán, el alga lo gritará, el insecto intelecto lo mostrará y los astrales lo repetirán. Llega Crop. Bueno, seguimos con esto, ¿no? Las advertencias que vamos a recibir por todos lados. Che, fíjense con esto, cuidado con esto. Se viene el caos, se viene el 66 y el hombre marcha al caos. ¿Te escucho, amigo ese? Sí, esta psicografía encima también es otra que hay que entender con su contexto, porque menciona cosas de otras psicografías. Por ejemplo, cuando habla de los glaciares, el alga y el insecto, bueno, Parravicini dice en otra psicografía que
el ser humano va a descongelar los glaciares, ya sea por un calentamiento global que produzca o por armas o por lo que sea. Cuando estos glaciares se derritan, van a surgir seres antidiluvianos que estaban congelados, gérmenes por un lado, pero por otro insectos, y que estos insectos antidiluvianos que estaban congelados eran inteligentes, y que el ser humano no va a saber qué hacer porque se va a dar cuenta de que piensan, que son racionales. A estos seres racionales se refiere, indudablemente van a querer dar mensajes, y los astrales se refiere también a dos tipos de astrales, a los extraterrestres y a los que están en el astral, digamos, que son lo que llamaríamos nosotros en nuestra ignorancia espíritus, ¿sí? Bueno, estos espíritus, como lo quieramos llamar, también ángeles, todo está en el astral, también van a querer avisarnos o van a darnos mensajes subconscientes y conscientes para quienes los puedan escuchar, de que estamos cambiando la época. Crop indudablemente se refiere a una época, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de época? No lo sé. Yo sospecho por otras psicografías de que hablan de que es una nueva civilidad, es decir, que los extraterrestres van a bajar y dar una civilidad, pero es especulación. No se sabe todavía lo que significa crop. Sí se sabe que es como algo nuevo, una nueva cultura o una nueva idea, ¿sí? Pero no se sabe más que eso. Algunos creen que un nuevo alimento también. Seguimos entonces con las psicografías. El mundo caerá en una herencia de ideas en conjunción para el 66, principio del fin de finales después de la Grande Guerra. Satanismo o herencias de ideas y maneras, se preguntarán los hombres. Bestia. Bien, ¿esto qué significa? Van a ver las ideas, digamos, esto también lo anuncian otras psicografías, que son el comunismo, el nazismo, digamos, la extrema derecha, real, no la que dicen ahora, y la nueva ideología esa de guerrillas, se ve que van a tener una conjunción en el 66, después de la Grande Guerra, dice, o sea, la Tercera Guerra, indudablemente, y que la gente se va a estar dando cuenta al fin de que el mundo lo manejaban los satánicos, ¿sí? Imagínense todo lo que tienen que pasar para que el mundo recién se dé cuenta, y lo van a empezar a discutir recién después de que se hayan muerto millones de personas, van a empezar a discutir de que o es una herencia de ideas malas que tuvimos en la humanidad o directamente el satanismo dirigió a la humanidad por al menos 2 siglos, ¿sí? Eso es lo que recién se van a empezar a preguntar en ese momento. Y ahí se van a dar cuenta, o por lo menos va a quedar descubierta la bestia, que nosotros, o lo que ya sabemos que está manejando el atrás de las cosas desde hace por lo menos 2, 3 siglos, y que en los propios Juegos Olímpicos lo vimos, ¿no? Vimos cómo le hacen honores a Luzbel y un montón de cosas, que es claro que alguien está atrás de todo eso y que la gente no quiere aceptar de que hay seres satánicos que manejan los poderes del mundo, ¿sí? Justamente este es un gran logro del mal, porque, por ejemplo, cuando Jesús va al desierto antes de empezar su vida pública, el maligno le ofrece el mundo, ¿sí? Le ofrece el mundo, le dice, si te tirás de aquí, de este barranco, yo te doy todas las naciones del mundo que me pertenecen, le dice. Es decir, en ese tiempo ya se sabía que el maligno manejaba los poderes del mundo. Lo que pasa, el logro de ahora es que la gente incluso dude de que eso exista, ¿no? Que lograron hacer que la gente, que el ateísmo, ¿no? No solo dude de Dios, sino dude del mal, ¿no? Del mal que maneja el atrás de las cosas. Es un logro del mal. Los seres humanos viven engañados, ¿no? Viven una vida atrás de valores que les imponen otros, que siempre esos otros siempre van a estar en el poder, y los de abajo, creyendo en esos valores, como el materialismo, van a estar siempre viviendo abajo, siempre con la cabeza pisada, siempre con la moral dañada, ¿no? Seguimos entonces con las psicografías. Armas nuevas, temperamentos nuevos, sensibilidades nuevas, sexos en nuevos estados, música nueva, drogas nuevas, temperamentos demoníacos en el 66. Miren, fíjense todas las cosas que pasan en el 66. Vamos a ser advertidos de que el caos viene. A la Argentina va a haber cambios de regímenes, y acá estamos hablando de que va a haber armas nuevas, temperamentos nuevos, sensibilidades nuevas, sexos en nuevos estados, música nueva, drogas nuevas. Esta música nueva es que se viene para el 6-6. ¿Es la música negra o todavía no llegamos a ese punto? Para mí puede ser, sí, la música negra y también la música campi. Viste que no Parravicini nombra que va a ser la electrónica, la eléctrica, digamos, electrónica, y al final la campi, la misteriosa música campi. Que son todas músicas que él dice en otras psicografías que siguen ritmos, que eso viene de la raza negra, dice, eso después va a expandirse a la raza blanca, dice Parravicini, ese tipo de música me refiero, y lo que hace esa música es llamar a dioses, digamos, que los negros llamaban en sus tribus, pero también llama a los seres del bajo astral,
y la gente se vuelve, a través de la música, se vuelve más instintiva, digamos, más animalesca, se deja atrapar por los vicios. La música indudablemente tiene una función en el cerebro que la gente ignora ahora, pero bueno, las psicografías siempre recalcan que hay música elevada que te eleva y música que te tira para abajo, digamos, hacia la maldad, hacia los vicios. Eso lo dicen siempre las psicografías. Dibujo Benjamín Solari Parravicini, aparece un 6, 6, 6. Dice: el deseo incontrolado del poder perderá al mundo. Esto habla del deseo del hombre por conseguir poder. ¿Qué es el poder? La capacidad de hacer algo. Y en este caso lo que mencionaba ese, que es imponer al otro. El poder es de que una persona tenga autoridad sobre vos. El poder puede ser ejercido bueno o mal. El problema es que la gente ambiciona poder porque sabe que con eso tiene más beneficios y que te tiene a vos de servil. Un gran ejemplo de esto es la política. No es el único ejemplo. El otro ejemplo es el dinero, ¿sí? Es decir, la política y la economía, digamos, son las formas hoy en que el poder se expresa. Los poderosos siempre van a ser poderosos y vos, el débil, yo, siempre vamos a ser los débiles. No va a cambiar eso. El entramado este de poder que existe hoy en el mundo es tan desquiciado, tan maligno, que es sabido que para llegar tenés que hacer cosas malas. O si no las haces, para llegar al poder me refiero, si no las haces, mirar para otro lado, ¿sí? Por lo tanto, te haces cómplice. Entonces, esta época es la época de la ambición descontrolada del ser humano, material y de poder, de querer controlar y explotar, según dice Parravicini en Psicografías de Argentina, de explotar a otros seres humanos, cosa que parece ser es totalmente incorrecto. No hay que explotar a otros seres humanos, somos todos iguales en el sentido de capacidades, ¿cómo lo puedo explicar? Somos todos iguales en el sentido de las posibilidades que tenemos de desarrollarnos, porque es tal cual. Entonces, no es que alguien debería tener más poder sobre nosotros por un mero hecho material, ¿sí? Eso está mal. Y la única forma de tener eso, que la gente hoy, esta civilización no lo resolvió, es que es una forma de autocontrol. No existe, y por eso nunca se va a resolver, no existe una ley que, que vaya a controlar el poder, ¿sí? Porque las instituciones tienen el poder verticalizado y etcétera, etcétera, todas las instituciones, las políticas, las religiosas, y el poder funciona de esa manera. La única forma de parar esto, mal uso del poder, tiene que ser con el autocontrol, ¿sí? Por eso es que esta civilización se condena al fracaso y a la autodestrucción, porque no existe el autocontrol, los poderosos nunca van a justamente ejercer el autocontrol y por lo tanto las instituciones de las que ellos forman parte y las que ellos ejercen desde donde ellos ejercen el poder van a ir colapsando una tras otra, que eso también lo cuenta Parravicini. Recuerden, todo entonces se define por uno mismo. Al final el que decide es uno mismo. Y los poderosos no escapan de eso. Por más poder que tengan, si ellos deciden no autocontrolarse, después terminan pagando las consecuencias, ya sea en este mundo o en el otro, pero lo que refiere a las instituciones como humanidad, indudablemente las consecuencias las van a pagar las instituciones y el poder hoy como está conformado. El poder establecido de hoy va a caer, de esta civilización va a caer porque no supieron ser buena gente. Siguiente psicografía: sordomudo, el mundo será en el 6-6. Y entonces en América Latina se levantará el caos que luego se extenderá al mundo que no escucha. Sucumbirá la humanidad en luchas. Esto es lo que dijimos hoy, ¿no? El mundo va directamente encaminado hacia la destrucción de esta civilización, básicamente. Y está relacionada con esto que acabas de mencionar, con esta psicografía. Es un dibujo, dice 666, mundo ciego. El mundo en seducción del mal caerá. Esto es estrechamente con lo que venimos comentando. El mal va a seducir completamente al mundo y lo va a llevar a su desenlace. El corazón será artificial en el 66. Es lo que comentamos en el space anterior, en el 65, que van a aparecer corazones artificiales. Encontramos ahí con un artículo que menciona que ya se está realizando experimentos con una válvula y que a un paciente lo mantuvo 8 días con vida. Es decir, que la plenitud del corazón artificial va a alcanzarse en el 6-6.
Neuralgia mundial. El 6-6 será el principio del 6. Te escucho ese. Esa creo que ya la habíamos visto, neuralgia, que era problema de salud. Van a estar afectados los nervios, ¿sí? Los nervios del cuerpo humano, por alguna... Bueno, él habla en algunas psicografías, Parravicini habla del estroncio, que esa me cuesta encontrar esa psicografía ahora, que el estroncio va a afectar a varios seres humanos. Ahora que lo pienso, tengo que buscar esa psicografía porque no la encuentro hace mucho tiempo, pero dice que el estroncio va a llegar a todos los huesos de los seres humanos y claramente van a empezar a haber un montón de enfermedades a los que la ciencia se va a quedar corta, dicen las psicografías. La siguiente psicografía dice: tentación, vicio y muerte. Virtud no se verá. El 6 es un periodo donde no habrá virtudes, ¿no? Ese es lo que veníamos conversando. Y Parravicini dice que el bien será dejado de lado y se premiará el mal, justamente, por un tiempo, ¿no? En esta civilización malvada. Seguimos con las psicografías de Parravicini. Principio de maldad en el 6-6. Y fíjense que varias veces relaciona el 6-6 con el 666, es decir, en el 66 muy probablemente sea el año o época en el que se da a conocer la bestia, ¿sí? Algunos creen que es una máquina, otros creen que es el anticristo, una persona, otros creen que es la conjunción de ambos, pero es indudable que es a partir de este año que se llama Perrechini el 66. 6-6. En la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro. Claramente va a haber un presidente negro que va a generar caos en Estados Unidos. Eso es lo que yo entiendo de la psicografía. Y dice nuevo, o sea que no sabemos si es Obama, que fue el primero, o otro, ¿no? Seguimos con el 6-6. Degollada, pendiente total en Francia, 6-6. Esto es lo que conversamos en el primer Space, que fue Inglaterra y Francia, de todo lo que iba a padecer y que algunas cosas habíamos comenzado a observar detalladamente de lo que está ocurriendo en Francia. ¿No es así, querido amigo? Sí, sí, tal cual. Bueno, eso va a ser otra señal de que estamos empezando ese año que parece ser totalmente, como ven, eh, inmoral, ¿no? Porque fíjense que menciona, casi todo lo que menciona es como que tiene que rozar la inmoralidad del humano, más allá de que pasen cosas, enfermedades, todo cae porque el mundo está ciego frente a la verdad que es Cristo, ¿no? Alegría falsa en Europa del 6-6. La vidente esta de Noruega que dice que va a haber una falsa paz. Algunos creen que esa falsa paz la va a traer el anticristo en Europa y justamente después de esa falsa paz empieza la invasión rusa islámica de Europa. Bueno, acá cuando dice degollada, Francia claramente van a llegar a Francia, va a ser de alguna manera conquistada, por lo menos por un corto tiempo, pero va a ser conquistada nuevamente. Y siguen pasando cosas en el 66. Te digo ese que es el año más difícil que va a tener la humanidad el 66. Dice: el ángel exterminador con su trompeta llegará. El 6-6. El ángel del mal llegará. El mundo llegará separando al hombre en ideas, al político en partidos, a las religiones en fe, y hasta el sacerdote católico y conciliar se separará. Dios vigilará. Es decir, va a permitir esto. Claro, porque Dios no está para parar lo que nosotros hacemos. De hecho, Dios no detuvo a Adán y Eva. Dios les da la libertad a los seres humanos de que ellos hagan lo que quieran y elijan el bien o elijan el mal, elijan lo que los conviene o lo que los destruye. Él después salvará, como sabemos, a los que eligieron el bien. Y el mal no es que no los va a salvar, sino que el mal te destruye. Por lo tanto, los que eligieron el mal se van a autodestruir, ¿no? Bueno, esto es lo que va a pasar, pero a nivel humanidad. En este caso, acá dice que cuando toque la trompeta, justamente es un ángel del Apocalipsis. Habría que ver cuáles de las trompetas son, quizás sea la primera. En el 66 se ve que también es otra señal apocalíptica, va a suceder que es las trompetas de Apocalipsis y que todo se va a dividir, ¿sí? Las ideas, lo que pasó, básicamente lo que está pasando en Argentina. Recuerden que Argentina sufrirá la tormenta en pequeño, la que luego azotará al mundo. Bueno, es lo que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos el kirchnerismo, que los liberales, que los conservadores. Nosotros somos un ejemplo de lo que va a ser el mundo. Lo que pasa es que nosotros somos personas, según Parravicini, bastante tranquilas y amorosas, digamos, por alguna forma.
en el mundo va a ser lo mismo que nosotros, pero con total violencia. Es decir, inflación, países separados por ideologías, políticos delincuentes, pero todo con una violencia muchísimo mayor que la que hay acá. Seguimos con lo que va a pasar en el 6.6. Esta la hablamos en el Space Cibernética. Dice así: la cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. Y se ve un 6.6 grande o un 6.6.6, no se sabe bien. Algunos creen que es un 6.6 o el 6.6.6. Como sabemos que están relacionados el 66 y el 6.6.6, claramente la cibernética va a tener mucho que ver con la bestia con una de las bestias del apocalipsis, ¿sí? Es decir, yo estoy casi seguro de que una de las bestias del apocalipsis va a ser una inteligencia artificial. Seguimos, sigue porque tenemos más. Creo que esta es la última que tenemos por aquí. No, la anteúltima. Impotencia nerviosa en el mundo será 6.6. Te escucho ese. Esta para mí se relaciona con la neuralgia, los nervios otra vez. Se ve que la gente va a estar totalmente colapsada ese año, físicamente. Época del 666, llega la era de la contradicción. Bueno, esta claramente habla de que se asocia a todo lo que venimos hablando, pero menciona directamente a la bestia, porque dice 666, y la era de la contradicción es lo que mencionaba lo del ángel de la trompeta, que el ser humano se va a empezar a dividir, incluso el propio clero, dice católico, se va a dividir en dos tipos de sacerdotes, o sea, va a ser una división total en todo ámbito. Claramente yo creo que es la división entre los buenos y los malos, ¿no? El bien y el mal. Se van a empezar a notar, se va a empezar a dividir la paja del trigo, digamos. Y hasta aquí el espacio de Twitter en el que tratamos el año del caos. También quería aclarar que he leído los comentarios, gente que me decía que el año 65, 66 son épocas más que años, pero hay dos factores que a mí me inducen a pensar de que no es así. Por eso quería aclararlo para que también la gente que no es participante lo sepa. Si fueran épocas, en primer lugar, Parravicini no les diría años. Muchas veces usa la palabra año. Hay veces que no, hay veces que los nombra nomás, pero hay veces que los llama años. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las épocas tienen que ser más de un año. Por lo tanto, tienen que ser como mínimo, cada época mínimo, 2 años o más. Por lo tanto, los espacios de tiempo que hay, por ejemplo, entre el 45 y 66, se duplicarían o triplicarían. Y los espacios de tiempo que hay entre el 66 y el 75, que es entre la revolución, digamos, el comienzo del caos y el apocalipsis o el cataclismo, también nos pasarían de ser 9 años a ser 18 años o incluso 27 años, ¿sí? Depende a qué le llamaran las épocas. Muy improbable que Parravicini le diga años a algo que no es un año, ¿sí? O que le diga algo que dura más de un año, ¿no? Podemos especular que, no sé, como Parravicini tenía comunicación con extraterrestres, una idea alocada, es decir, que es un año de otro planeta, ¿no? De un planeta que tenga un año más largo que el nuestro, si quieren, ¿no? Pero es lo máximo a lo que se podría especular. Es muy poco probable que a algo que él llamaba años, en singular, signifiquen años en plural, ¿no? Es muy poco probable. Además, de última no aclararía que son años, no dirían nada en los mensajes. Es por eso que yo quería aclarar esto, para descartar, por lo menos de mi parte, descarto de que sean épocas y que los eventos que dice que van a suceder en el año 65 o en el año 66 ocurrirán todos durante el mismo año. Y él explica todos estos eventos para que nosotros en esa época estemos conscientes de lo que estamos viviendo, dado que es el punto culmine donde comienza el caos propiamente dicho y por lo tanto la gran tribulación de la humanidad y de los que estemos viviendo en ese momento. Sin más que aclarar, entonces me despido de ustedes. Hasta el próximo video. Por favor, recuerden seguirme, que eso me ayuda para YouTube.